el estudiar en una escuela de filosofía no es leer un libro, es compartir experiencia, es poder tratar de aplicar y vivirlo en conjunto, no solo en casa leyendo un libro, sino vivirlo entre varias personas y ayudar entre todos a construir un mundo nuevo y mejor. Bueno, primero que nada agradecerles que hayan venido aquí a nuestra casa, que es su casa, que es Nueva Acrópolis. Y en la noche de hoy vamos a hablar de una filosofía que es muy querida por todos nosotros. Nueva Acrópolis se fundó en el año 1957 y está en nuestro programa de estudios. Y esa filosofía es el estoicismo. Y hoy está muy de moda. Podemos encontrar mucha información sobre el estoicismo. Pero como toda cosa que está de moda, hace que llegue al gran público, pero también muchas veces va perdiendo profundidad. Si llegaste hasta acá y te gustan estos temas, queremos contarte que las actividades de Nueva Acrópolis están todas hechas por voluntarios y podés ayudarnos inmensamente suscribiéndote al canal y dándole me gusta al video. Te contamos también que este tema es parte del curso de Filosofía Práctica de Nueva Acrópolis y podés inscribirte en el enlace que está abajo en la descripción. Así que esperemos esta noche devolverle al estoicismo el espíritu que tuvo en la antigua Roma especialmente, que fue donde se hizo más popular y donde se desarrolló con gran amplitud. Antes que nada les voy a pedir el control porque si no va a ser imposible que yo pueda pasar ahí. Gracias, José. A ver si no funciona. Ahí está. Bueno, ¿cómo surge el estoicismo? El estoicismo es un movimiento filosófico que surge en Grecia y surge en un momento de crisis. Surge durante el periodo que se le denomina en Grecia helenismo. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo surge el helenismo? Surge con la muerte en el 323 del gran conquistador Alejandro Magno. Y esto produce una crisis en toda Grecia que hasta ese momento era la hegemonía civilizatoria, cultural, inclusive económica. Pero ya desde las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, Grecia se va a ir desangrando y va a ir cayendo lentamente en una pérdida de la hegemonía que tenía hasta ese momento para todo Occidente. Y esto produce una crisis también en lo filosófico, en lo político, hay una crisis en la mentalidad de las ciudades-estados. En esa época todos conocemos el nombre de Atenas, donde estaban los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles y tantos otros. Y las ciudades-estado eran esas ciudades, como decíamos Atenas, donde las personas que vivían se sentían muy orgullosas de esa ciudad-estado. Pero también había un fuerte individualismo. Y con las conquistas de Alejandro Magno se empieza a borrar ese individualismo de las ciudades-estados y aparece una idea de unión política mucho más grande. De hecho, luego de la muerte de Alejandro Magno, todos los vastos territorios que conquistó Alejandro, que era macedonio, desde el norte iban conquistando todas las ciudades griegas, conquista Egipto, vence a los terribles persas que tantas veces habían amenazado a Grecia y llega hasta la India. Y esos territorios se van a ir dividiendo en sus diferentes generales. Y hay una idea ahora más de unidad, de reinos políticos. Y esto va a producir un cambio, como decía, en la mentalidad. Es un momento de crisis, la visión que se tenía hasta ese momento cambia, y de alguna manera se necesita renovar la visión de la filosofía. Y es así que un personaje tan importante como fue Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, un personaje muy particular porque él era un comerciante y toda su fortuna, sus posesiones, se hunden con su barco frente a las costas de Atenas y entonces queda directamente en la ruina. Pierde todo, queda en bancarrota. Y eso le produce un impacto en su alma y una reflexión sobre el sentido de la vida y sobre cómo poder afrontar la adversidad. Y es así que Zenón de Sitio decide hacerse filósofo.
Y yo sé que hoy cuando decimos filósofo, a veces lo asociamos simplemente a la academia, a algo intelectual, sobre el ser y no ser. Sin embargo, la filosofía, a la manera clásica, tanto en Oriente como Occidente, siempre tuvo un sentido vital, práctico, vivencial. La filosofía era para ser vivida en nuestra vida cotidiana. Y así es que Zenón de Sitio va a tener diferentes maestros y diferentes influencias que recoge de su época. Por un lado, va a recoger toda la tradición de la filosofía de Heráclito, ese gran filósofo que aunque no conservamos sus textos, sí conservamos algunas máximas, como la famosa máxima que no podemos bañarnos en un mismo río dos veces. Porque primero, el río está fluyendo constantemente y no es el mismo río. Y segundo, nosotros tampoco somos los mismos. De alguna manera vamos cambiando, nos vamos transformando. La vida, que es ese proceso de crecimiento y de movimiento, si algo es la vida es el movimiento, hace que no seamos nunca los mismos. De ese elemento tan importante o axioma filosófico es que va a tomar el estoicismo esa idea de que todo está en continuo cambio y que es un grave error querer conservar las cosas tal cual son, porque si hay algo que es propio de la vida es el cambio. Y si nosotros nos aferramos a conservar las cosas inmóviles, el dolor va a venir y vamos a sufrir. También va a tener influencia, obviamente, de toda la tradición platónica, porque uno de sus maestros es Polemón, que fue director de la Academia Platónica, y en eso lo vamos a ver muy claramente en gran parte de la filosofía estoica, en cómo trabaja el elemento y la importancia del desarrollo de la virtud. Pero también va a tener influencia de los cínicos, estas escuelas moralistas que eran discípulos de Sócrates y que tenían una visión un poco extremista, los cínicos. Se los traduce como los perros. Buscaban sí el desarrollo de la virtud, pero vivían de alguna forma alienados, fuera de la sociedad, despreciaban toda la convivencia social, la política, vivían prácticamente como los animales, no tenían ningún elemento social de educación. Y esto, si bien en un primer momento le llamó la atención y saca algunos elementos, Zenón de Sitio, se va a alejar posteriormente porque algo que caracteriza al estoicismo es la importancia de la sociedad y es la importancia de la convivencia. No podemos convivir si nos aislamos unos de otros. Y es así que el estoicismo, ese primer estoicismo que se conoce como el estoicismo antiguo, va, y bueno, está Crisipo y Cleantes, que fueron discípulos de Zenón, van a ser en Grecia, pero posteriormente el estoicismo va a seguir avanzando, la historia va a seguir avanzando, y va a aparecer en Roma, la República Romana, que es la gran potencia en ese momento, cuando Roma se empieza a expandir, y va a ser la gran potencia no solo militar, económica, sino también civilizatoria y cultural. Y es ahí que en el estoicismo medio, Panecio de Rodas es el que va de alguna manera a hacer que el estoicismo cale, primero en las élites romanas, en la educación propia del romano, la filosofía estoica. También dentro de este periodo podemos nombrar a Posidonio de Apamea, un famoso polímata. ¿Qué quiere decir polímata, esta palabra tan extraña? Quiere decir, de alguna manera, alguien que ha recibido y busca tener una educación integrar varias ciencias, artes y, por supuesto, tener en el centro la filosofía. Esto no es novedoso para nosotros porque si estudiamos muchos de los grandes filósofos del Renacimiento vamos a encontrar esa educación integral, como es el caso de Leonardo da Vinci o de los primeros padres de la ciencia, como fue Copérnico o el gran filósofo Giordano Bruno, que no solamente eran filósofos, no solamente eran astrónomos, sino que también trabajaban todas las ramas del saber. Y nosotros modernamente hemos desarrollado tan específicamente el conocimiento, que eso nos permite desarrollar mucha técnica y tecnología, pero quizás hemos perdido la capacidad de ver las cosas en su totalidad. Cuando nosotros solamente vemos las cosas desde una pequeña perspectiva, nos perdemos el conjunto. Y eso hace que estemos alienados. Hay una parábola muy antigua, en este caso de la filosofía de Oriente, del budismo,
que dice que si agarramos a 4 ciegos y los ponemos a que toquen un elefante, cada uno va a tocar una parte del elefante. Uno tocará la trompa, otro las patas, otros la cola, pero todos van a tener una visión particionada de lo que es elefante. Tienen parte de la verdad, pero le falta una visión en conjunto. Y esto es una característica que siempre las escuelas de filosofía, a la manera clásica, trabajaron. Una educación integral, integrar las diferentes formas del conocimiento. Más allá que, por supuesto, nos vamos a especializar en algo que es vocacional, pero tener esa idea en conjunto, integral. Y bueno, Posidonio de Apamea era un ejemplo de esto, y bueno, fue un gran representante de ese estoicismo medio en la República Romana. Pero sin embargo, lamentablemente para nosotros, todos los textos, tanto del estoicismo antiguo como del estoicismo medio, no se han conservado. Tenemos apenas algunas sentencias, algunos comentarios de otros autores, pero no conservamos textos de todo ese trabajo y desarrollo del estoicismo tanto antiguo como medio. Y finalmente, a ver si nos corre, ahí. Finalmente llegamos al estoicismo nuevo, o algunos también historiadores lo llaman estoicismo tardío, que es el que más conocemos. ¿Por qué? Porque de estos autores tenemos la mayor cantidad de textos. Y estos son obviamente Séneca, del que vamos a hablar esta noche, largo y tendido, este gran orador romano político, gran escritor de muchos textos, y a su vez, no solo en prosa, sino textos muy profundos, filosóficos, en donde una de sus características fue, y vamos a verlo a lo largo de la charla, esa capacidad de sobrellevar la adversidad. Porque si hay algo que caracteriza, y sobre todo a todos estos ejemplos del estoicismo nuevo, es que sus vidas no fueron nada fáciles. Y por tanto, cuando nos hablan, nos transmiten sus reflexiones, no la están transmitiendo de una cátedra, de una universidad en donde hay pocos problemas, sino que se están poniendo en el punto de partida de vivencias reales de la vida, de los verdaderos problemas de la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque la filosofía siempre fue un elemento, como decíamos, práctico, no solamente intelectual. Lo intelectual es importante, pero si no se lleva a la práctica, si no se comprueba a través de la experiencia, no tiene validez. De la misma manera que no podemos aprender a pilotear un avión solamente con teoría, ni a conducir un automóvil, necesitamos la teoría y la práctica. Y mucho más si estamos hablando de conducirnos en la vida, que es de las cosas más difíciles y desafiantes que podemos encontrar. Junto con Séneca tenemos también a otro gran filósofo que es Epícteto, que fue esclavo, un gran filósofo que además fundó una de las escuelas de filosofía más importantes en Roma y que cuando fue liberto por su amo, es decir, quedó en libertad, fundó esta escuela de filosofía en donde iban gente de diferentes estratos sociales. Epícteto no escribió nada, pero por suerte, iba a decir gracias a Dios, pero en la conferencia pasada, que es una forma de decir, alguien puso un comentario diciendo, ¿cómo dice gracias a Dios? Bueno, vamos a decir por suerte, porque hoy la gente está muy sensible, la piel es muy fina. Es una forma de decir. Por suerte, uno de sus discípulos, Flavio Arriano, escribió, un gran político, estadista y militar romano, escribió las enseñanzas. Y por eso tenemos un montón de enseñanzas de Epícteto gracias a este filósofo Flavio Arriano en su manual de vida. Y también luego tenemos a otro muy conocido que es el gran Marco Aurelio, el emperador filósofo, que el año pasado dimos una charla justamente sobre él. Y bueno, y toda su vida que no tiene desperdicio y sus enseñanzas. Pero hoy vamos a centrarnos en este filósofo que es Séneca, un filósofo muy particular, considerado por muchos ya en la época romana como el mejor orador junto con Cicerón. Era muy buen orador, pero no solamente era buen orador, sino que buscaba a través de la retórica, del arte de transmitir la comunicación, de hacerlo en base a buscar la verdad y la justicia. Porque se puede ser un buen orador
y ser un gran manipulador, que muchas veces pasa en la política. Y esto también pasaba en Roma, no era tan diferente a nuestro mundo actual. Eso le trajo muchos problemas a Séneca, inclusive varios emperadores lo sentenciaron a muerte y el tercero finalmente logró su cometido, como vamos a ver más adelante. Bien, vamos a ver un poquito la biografía de Séneca, no vamos a aburrir, pero simplemente para entrar en contexto. ¿Quién fue Séneca? Séneca pertenecía a una familia romana, su padre era procurador, no había logrado altos cargos en el cursus honorum ni había llegado a ser senador, cosa que sí lo va a hacer Séneca, pero era un gran maestro de la retórica, es decir, del arte de hablar, y de hecho él no estaba muy contento con que su hijo se dedicara a la filosofía, siempre intentó de que se dedicara a enseñar el arte de la oratoria y la retórica porque tenía más beneficios económicos y traía menos problemas también a nivel social, porque la filosofía siempre, y los filósofos siempre se meten en problemas, en el sentido que cuando alguien quiere ser un libre pensador y enseñar a los demás a ser libres pensadores, trae siempre problemas, porque cuando alguien intenta de alguna forma despertar el alma de otra persona, hace que seamos más libres y por tanto menos manipulables. Entonces, Séneca nació en esa familia y va a nacer en Hispania, en Córdoba, lo que hoy es actualmente España, y allí va a ir creciendo, pero va a estar afectado desde muy niño con una enfermedad terrible que era asma. Algunos inclusive historiadores dicen que podía haber tenido inclusive tuberculosis y los ataques de asma eran muy grandes. El propio Séneca dice que muchas veces, siendo muy jovencito, pensó en suicidarse porque no podía respirar de los ataques, pero que no lo hizo para no dañar a sus padres, porque el hecho de suicidarse, quitarse la vida, era una afrenta contra sus progenitores. Pero esto es algo que va a acompañar a Séneca durante toda su vida, que es el asma, y que le va a dar muchas dificultades. Dentro de las características que ya nombramos, además de ser un prolífero escritor de prosa y verso, es el único autor que tenemos latino de las tragedias que han sobrevivido a nuestro tiempo. O sea que además de ser filósofo, orador, político, o sea, senador de Roma, también fue un gran escritor y le interesaba mucho el arte. Por eso también nosotros al comenzar esta charla, siempre en nuestras charlas, damos un toque pequeño del arte, porque el arte siempre sensibiliza al alma y de alguna manera nos transmite algo que no es con palabras, sino que nos transmite de una forma intuitiva. Y el arte siempre, si es filosófico, nos acerca, como nos diría el gran Platón, a la belleza. Y si nos acerca a la belleza, nos acerca también al bien, a la verdad. Uno de los elementos más complejos que tuvo en la vida Séneca fue que su carrera fue un poco meteórica, porque destacaba ya desde muy joven, y hizo su cursus honorum, es decir, la carrera política muy rápido, pero rápidamente en el Senado romano comenzaron a haber muchas envidias contra él, porque era un político de cuidado, porque dominaba el arte de la palabra y había un problema mayor aún, que era su incorruptibilidad, aunque posteriormente lo van a acusar, que se corrompió y que se enriqueció, pero ese era un elemento muy peligroso para algunos sectores políticos, como ocurre hoy en día, del Senado romano. Esto llevó que durante su vida, primero, uno de los más nefastos emperadores de Roma, que todos conocemos por su nombre, que fue Calígula, lo sentenció a muerte, pero gracias a alguien que intervino en favor de Séneca, le dijeron, conmútaselo, vamos a cambiárselo por un destierro, si igual con el asma que tiene no va a durar un par de años más. Entonces fue desterrado la primera vez y lejos de sucumbir, morir de tristeza, se dedicó a seguir estudiando filosofía y a escribir. Luego, con la muerte de Calígula, viene el emperador Claudio y ahí tiene nuevamente problemas. ¿Por qué? Porque su esposa Mesalina, que era una mujer compleja, ahí ve como un gran enemigo político a Séneca, y Séneca, que había vuelto al Senado, es nuevamente sentenciado a muerte, pero
Nuevamente le conmutan la pena por el destierro, se tiene que ir a Córcega, muchos años. Y finalmente la segunda esposa de Claudio es el que lo llama a Séneca. ¿Para qué? Para que se haga cargo del futuro emperador, que era nada más ni nada menos que Nerón. Y es así que Séneca, junto con un gran amigo suyo, muy leal, muy disciplinado, muy recto, era el jefe de la guardia pretoriana, la guardia que protege al emperador, van a quedar como tutor de Nerón y de hecho van a gobernar a Roma durante 8 años. Y Roma va a tener un esplendor, y esto lo tenemos registrado porque en palabras de otro gran emperador, que fue quien llevó a la mayor expansión del Imperio Romano, que fue el gran emperador Trajano, uno de los que se denomina buenos emperadores de Roma. Trajano dice, en sus palabras, de que nunca hubo una época de tanta avance y de tan buena administración como en la época que estuvo Séneca gobernando Roma. No tenía ningún título, gobernaba detrás porque era el tutor y bueno, lo que él decía lo avalaban porque era el tutor de Nerón. Combatió la corrupción, bajó los impuestos y logró también mejorar mucho la administración romana, evitando gastos, porque una de las cosas que era muy buena, además de todo lo que ya hemos visto, era un gran administrador. Tan buen administrador que él mismo, no siendo una persona muy rica en su familia, logró tener muchas posesiones. Esto es una de las cosas que se le critica muchas veces a nuestro querido Séneca, de cómo siendo filósofo estoico tenía tantas riquezas, pero después lo vamos a ver y lo vamos a comentar con sus propias palabras. Pero una vez que fue creciendo Nerón, empezó a cambiar. Al principio, de alguna manera, seguía los lineamientos de Séneca y de Burro, pero posteriormente, y hoy suponemos, obviamente, históricamente, que tenía una afección grave psicológica, ¿verdad? Empezó a trastocarse, trastornarse y se empezó a rodear de gente que no era precisamente la más adecuada. Eso hizo que primero conspirara contra su madre, la asesinó y luego se pusiera contra el propio Séneca. Y Séneca eligió poder retirarse y autoexiliarse viendo ya el panorama como venía. Se exilia, pero una vez que se exilia no tiene muchos años de descanso. Es acusado, a pesar que ya estaba totalmente fuera del gobierno, de conspirar contra Nerón. Y es así que se le ordena la ejecución. Como buen romano, no iba a permitir que lo matara a otra persona. Entonces él, tomando como ejemplo al gran Sócrates, elige quitarse la vida él mismo. Porque también mucha gente estaba esperando de que cuando le dieran la sentencia de muerte, Séneca rogara que no lo mataran. Y ahí dirían, ¿dónde está el gran filósofo que tantas veces habló sobre la brevedad de la vida, sobre la muerte, sobre la frugalidad y ahora pidiendo desesperado por su vida? Y eso no lo hizo Séneca como tampoco lo hizo Sócrates cuando fue condenado en Atenas. Y es así que se abrió las venas, se despidió de su esposa, quiso hacer su testamento, pero el emisario de Roma le dijo que en el momento que estaba sentenciado a muerte, todas sus posesiones pertenecían ahora al emperador. Y se abre las venas, pero como ya estaba un poco mayor, la sangre no fluía rápidamente, entonces le pidió a su médico personal que le diera un veneno, toma el veneno y con muchos vapores logra finalmente quitarse la vida, se asfixia. Y así termina la vida de Séneca, un poco trágica. Pero hoy no venimos a hablar de ese final, porque eso simplemente, la muerte es un paso. Y es algo que todos vamos a tener que atravesar más tarde o más temprano. Lo que vamos a hablar es de la vida y sobre todo de la filosofía de Séneca, que es lo que nos interesa esta noche. ¿Cómo Séneca pudo llevar y realizar tantas actividades, ser un escritor tan prolífero, tener tanta sabiduría? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo de este punto de vista, entender sus maestros. Todos estos grandes filósofos no aprendían simplemente leyendo un libro, todos tenían también sus mentores, sus tutores. Y Séneca desde muy pequeño, el primer maestro que tiene es Átalo.
un maestro típicamente estoico. En las propias palabras de Séneca, aun cuando ya era muy mayor, dice que todavía seguía, una de sus enseñanzas principales fue el no dormir en un colchón muy cómodo para no relajarse, y aún siendo muy mayor seguía teniendo un colchón duro para acostumbrarse a la adversidad, a pesar que tenía muchas posesiones. Átalo le da sobre todo una formación muy fuerte en lo ético y en lo moral. Y acá voy a explicar algo. La filosofía estoica, como muchas escuelas de filosofía anteriores, lo hereda de la tradición griega, se divide en tres aspectos: la física, la ética y la lógica. La física es la relación del ser humano con la naturaleza, con el universo, que podemos hablar un poquito más en profundidad. La ética es la relación del ser humano consigo mismo. Perdón, la ética, la relación del ser humano con los demás, y la lógica, la relación del ser humano consigo mismo. Entonces, la ética o moral está en relación con los demás. Y eso es lo primero que Átalo le va a enseñar a Séneca. No lo va a bombardear mucho con la física, sino con lo primero que tenemos que aprender desde niño, que es orden, disciplina, autosuperación, porque son las herramientas más potentes que tenemos para desarrollarnos. Porque si no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder dominar el entorno y las situaciones que la vida nos presenta. Pero además de Átalo, tuvo otros dos maestros. Uno fue Sotión, que era no estoico, sino pitagórico. Y si decimos pitagórico, también decimos platónico, porque Platón no es más que un continuador de la gran filosofía pitagórica que se desarrolló en la escuela pitagórica, se llamaba el Museo. Y lo que hace Platón con la academia es continuar, relanzar, adaptar esa forma, ese espíritu a un nuevo momento histórico. De la misma manera, el estoicismo lo que hizo en su momento fue relanzar de una forma ecléctica, tomando diferentes corrientes, sacando lo mejor, adaptar el mensaje y lanzarlo. Y aún dentro del estoicismo, el estoicismo antiguo tiene unas características. El estoicismo medio tiene otras características, y el estoicismo nuevo, del que estamos hablando, también tiene otras características. Pero en esencia, el espíritu es el mismo. ¿Por qué? Porque las cosas hay que adaptarlas a cada momento histórico. Nosotros hoy nos definimos como una escuela de filosofía, Nueva Acrópolis, pero obviamente tenemos que adaptarnos a nuestro tiempo actual, más allá que hablemos de Platón, de Pitágoras, de Lao Tse, del Buda, de Confucio, no importa, pero hay que adaptarlo al momento histórico. De esta forma, este maestro Sotión pitagórico le va a dar una línea que va a caracterizar a Séneca. ¿En qué sentido? En que de los tres filósofos estoicos, Epícteto, que era esclavo, que seguía a su maestro Rufo, Musonio Rufo, que no tenemos mucho, tenemos algunas pequeñas perlitas, pero no conservamos textos prácticamente de él, pero tanto Epícteto como Marco Aurelio siguen una línea estoica con una forma determinada, y Séneca sigue una línea del estoicismo un poquito diferente. Está como su estoicismo enriquecido con esa visión muy armónica del pitagorismo y el platonismo. Entonces, cuando leemos a Séneca vemos esa vertiente un poquito diferente en la forma, más no en el espíritu. Y otro gran maestro fue Papirio Fabiano, que era estoico y también pitagórico. Pero hay algo curioso. ¿Por qué? Porque desde muy jovencito Séneca estuvo en Roma y estuvo a cargo de él su tía, Marcia. Y esa tía Marcia, el esposo, resulta que en un momento determinado lo nombran gobernador de Egipto, que estaba bajo, obviamente, el dominio romano. Siguiente, por favor. Y entonces viaja a Roma. Ahí Séneca, siendo joven, tiene un gran espíritu de investigación y se hunde también en la geografía, etnografía, en las ciencias naturales, meteorología, astronomía, muchas cosas. Porque Egipto seguía siendo, aunque parezcan mentira, cuna del conocimiento, aún en la época romana. Pero también se interesa por determinados cultos o misterios, que no eran exactamente religiones como las entendemos modernamente. Uno de ellos era el culto al dios Serafis, Asclepios, que era un dios
que estaba romanizado ya de la época ptolomeica egipcia, que era el dios de la medicina. Y él entra en contacto. Este es un dios muy particular que, si ustedes se fijan, en su cabeza tiene como una especie de macetita, ¿no? de vaso. Algunos autores creen que es cálatos, que es lo mismo que tienen, que es como una cesta, las cariátides en el Erectión, que está ahí cerquita del Partenón, pero no es un cálatos. Otros autores creen que es Polos, que es una especie de diadema, que a veces algunas diosas, tanto griegas, romanas, como también en Medio Oriente vamos a encontrar, como es el caso de Hera o Juno, pero tampoco es eso. Como bien lo señala el profesor Jorge Ángel Libraga, esta macetita, en realidad es simbólicamente un nilómetro. Y uno dice, ¿qué es un nilómetro? Bueno, si vamos a Egipto, por ejemplo, a Komombo, al lado donde está cerca del templo de Komombo, hay un nilómetro. ¿Qué era un nilómetro? Se usaban los egipcios para medir cuánto había sido la crecida del Nilo, y de acuerdo a la medida era que se regulaban de la manera más justa el impuesto que se iba a recaudar, porque si había sido baja, la producción había sido muy baja, agrícola; si era alta, había sido muy alta. Entonces, simbólicamente está hablando de la justa medida, tal cual como la medicina. Y la medicina, en este sentido de este Dios, no es solo medicina del cuerpo, sino también es la medicina del alma. ¿Y qué elemento importante hay? Como nos dice un antiguo médico del siglo XVI, todo es veneno y nada es veneno. ¿Saben quién es? No. Paracelso, correcto. Todo es veneno y nada es veneno. Todo depende de la dosis. Y esto es muy importante para entenderlo. ¿Por qué? Porque todo en la vida es una cuestión de dosis. Entonces, la virtud está en la justa medida siempre. Tanto para la salud del cuerpo también como para la salud del alma. Que podemos hablar un poquito más qué se entendía en las escuelas de filosofía como alma, porque no es, digamos, la definición o el concepto o la idea que tenemos de alma como algo religioso modernamente. No, era diferente. Y entonces, ese nilómetro que es circular, esta es la parte de arriba abajo, la tiene arriba Serafis, porque es la justa medida, la armonía. También muchas veces se lo representaba con dos triángulos, uno hacia arriba blanco y otro negro hacia abajo, ¿no? La armonía por oposición. Tiene una fuerte influencia, obviamente, de toda la filosofía hermética, que proviene propiamente también de Egipto. Pero además de ese culto a Serafis, que eran unos misterios, en lo cual le interesaba mucho a Séneca, también entró en contacto con el culto a Isis, otro culto egipcio que también fue muy importante en Roma, que entró en Roma. Isis es la diosa de la sabiduría. De hecho, el nombre en egipcio, Is, quiere decir escalón. Isis es escalón, escalón. Y la forma como la representaban los egipcios, que está acá, como diosa madre, tienen una escalera. ¿Por qué? Porque la sabiduría se llega escalón por escalón, pasito por pasito. Esta diosa Isis, símbolo de la sabiduría, muchas veces se decía que estaba velada y que el filósofo, el discípulo que busca la verdad, la sabiduría, tenía que desvelarla para ponerse en contacto. Una diosa que muchas veces también se la representaba, no solamente con el ankh, la llave de la vida, en la forma romana con el sistro, este instrumento tan interesante que es como si fuera, no un sonajero, pero para entendernos, daba un sonido, y que además, si ustedes se fijan, está dividido en 4 partes, simbolizando la armonización de las 4 dimensiones del ser humano. Como los antiguos lo representaban, tierra, agua, aire y fuego, es decir, nuestra parte física, nuestra energía vital, nuestro mundo emocional y el más complejo, nuestro mundo mental. Por tanto, Séneca tiene, como ven, influencias variadas, no solo pitagóricas, estoicas netamente, sino también de tradición egipcia. Y ahora vamos a hablar de algo que es bien interesante, y es sobre el desarrollo de la virtud. Séneca, como el resto de los estoicos y las antiguas escuelas de filosofía, nos va a hablar de algo que es muy importante. Recién hablábamos de este Dios que simboliza
la medicina o la fuerza del equilibrio, de la armonía, porque para los antiguos, los dioses, desde un punto de vista filosófico, no eran una entidad en sí, sino que eran símbolo de las fuerzas de la naturaleza. Y el canalizar ese Dios o entrar en contacto con ese Dios no era para en sí, filosóficamente, pedirle algo, sino simbólicamente conectar con esa fuerza. Si conecto con Serafis, conecto con la armonía, con la salud del cuerpo y la del alma. Si conecto con Isis, conecto con la llave de la sabiduría, de subir ese escalón tras escalón. No se trata de un ser incorpóreo religiosamente, sino filosóficamente son símbolos de las fuerzas de la naturaleza. Y como decíamos, ya el propio Sócrates, a través de los diálogos de Platón, nos habla en el Fedro, y en otros diálogos también, de la relación entre la medicina y la filosofía. Nos dice básicamente en síntesis Sócrates, la medicina es al cuerpo lo que la filosofía al alma. Y claro, tenemos que explicar qué es el alma. En el mundo clásico se habla muchas veces del alma. Y ahí el alma está en relación justamente con aquellos elementos que son propiamente humanos. Y es nuestra mente, que está teñida también por nuestras emociones. Y eso está en relación con lo que también conocemos como el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter se desarrolla en todo ser humano debido a la educación que recibimos y al entorno donde nos movemos. Y por otro lado tenemos el temperamento, que es algo que ya viene biológicamente programado y no podemos cambiar. La suma del carácter más el temperamento da nuestra personalidad. Entonces, mientras el temperamento yo no lo puedo cambiar, que es nuestra naturaleza, el carácter yo lo puedo formar, trabajar, mejorar, evolucionar. Entonces, la filosofía trabajaba la formación del carácter. Entonces, de alguna manera, es tan importante entender con la mentalidad que siempre tuvo la filosofía, la manera clásica, que se decía que si la filosofía no servía para formar el carácter, entonces no servía para nada. El propio filósofo estoico Musonio Rufo, que fue maestro de Epícteto, decía que de la misma manera que un médico, si da un discurso y ese discurso no sirve para la salud, si un filósofo habla discursivamente, intelectualmente, y eso no sirve para que el alma se vuelva más virtuosa, entonces no está haciendo nada. Eso no es filosofía. Eso simplemente es intelectualidad o volverse un sofista, un manipulador, que de acuerdo a mis intereses, hoy lo muevo para acá, mañana lo muevo para allá. Algo que es muy importante y que ya Sócrates en su época tiene que combatir contra los sofistas, diciendo de que toda filosofía, si es real, lleva a la virtud. ¿Y cómo podemos formar el carácter, mejorar el carácter? A través de la virtud. Y nos preguntamos, ¿qué es la virtud? La virtud viene del griego arete, que quiere decir excelencia. La virtud es todo aquello que nos mejora como seres humanos. El discernimiento es una virtud, el autocontrol es una virtud, la generosidad es una virtud, la cortesía es una virtud. Hay muchas virtudes, la puntualidad es una virtud, hay muchas virtudes. Cada vez que nosotros desarrollamos una virtud, nos volvemos una mejor versión de nosotros mismos, nos hacemos un mejor ser humano, nuestra alma mejora, nuestro carácter se perfecciona. Y curiosamente, cada vez que trabajamos una virtud, por contraposición, si diríamos que la virtud es como si fuera la luz, los defectos son las sombras. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Prender la luz, porque cuando uno prende la luz, las tinieblas retroceden. Si uno apaga la luz, la oscuridad aparece. Entonces la clave está en desarrollar la virtud. Y para todas estas escuelas de filosofía, la virtud era la riqueza más importante que tenían. ¿Por qué? Porque todas las demás cosas que están a nuestro alrededor, materiales, posesiones, personas, pueden desaparecer en cualquier momento. ¿Qué es lo único que nadie me puede quitar? Lo que llevo dentro, la virtud. Nadie me puede quitar la fortaleza, la creatividad, la perseverancia, la constancia.
Solo uno mismo puede abandonarla, pero nada me la puede quitar, nadie externo. Ahora el prestigio, la fama, el poder, las posesiones, hasta los seres queridos nos los pueden quitar. Por eso la filosofía siempre hizo hincapié en la importancia del desarrollo de la virtud para formar el carácter y volvernos un mejor ser humano. De esta manera, toda la filosofía estoica va a buscar desarrollar, tomando toda la tradición platónica que ya está en la República, utiliza las virtudes que muy bien nos enseña Platón. Y aquí podemos ver cómo dividían en la forma grecorromana, de una manera simple y no tan simple, ¿qué es el ser humano? El ser humano está dividido en diferentes dimensiones. Tenemos un aspecto que es nuestro soma, nuestro cuerpo y energía vital. Tenemos una psique, de ahí viene psicología, una psique que es propiamente humana, que tiene diferentes aspectos. Tenemos pensamientos, emociones, y que esas emociones pueden estar en contacto con la parte superior, el nous, que es lo que llamaban el espíritu, lo inmortal, lo imperecedero, o puede estar esa psique en contacto con las apetencias del cuerpo, con lo instintivo, con lo animal. Depende a dónde yo dirijo la psique, que es el alma. ¿A dónde va el alma? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y ahí va a depender de cómo va a ser nuestro carácter. Si va hacia arriba, hacia lo que podemos llamar lo más elevado en el ser humano, lo espiritual, va hacia la virtud. Pero si va hacia abajo, va hacia los instintos. Y cuando nos hundimos en los instintos, aparecen el vicio, las obsesiones, el egoísmo. Y aparecen las peores sombras oscuras del ser humano. La ira, el miedo, la ansiedad, la tristeza. Todo eso pertenece del aspecto del alma que pone en contacto con lo animal. Por eso, Platón, y el estoicismo lo toma, nos pone 4 virtudes fundamentales para poder armonizar la personalidad y lograr lo que los estoicos llaman la ataraxia, que es esa imperturbabilidad del estado de ánimo, de la conciencia del ser humano. ¿Cómo lograr la serenidad, especialmente en la adversidad? ¿Cómo lograr esa imperturbabilidad? A través del desarrollo de la virtud. Que acá está en una síntesis 4 virtudes. La primera, la templanza, que es el autocontrol, que está en relación con la parte del alma que pone en contacto con el soma, con lo animal, con lo corpóreo, con lo sensorial. La templanza es autocontrol, es nada en exceso. Si como mucho, malo, engordo. Si no como nada, malo también, porque me enfermo. ¿Qué necesito? Buscar ese punto medio. Si no hago ejercicio, nada, no me muevo, malo. Pero si hago ejercicio en extremo, mi cuerpo se rompe, que es lo que le pasa lamentablemente a todos los que son deportistas profesionales, porque obviamente no hay tiempo de recuperación, hay que infiltrarse, y bueno, eso va destruyendo esa carga excesiva. Todo en exceso, excepto la virtud, porque no entra en ese plano, todo en exceso es malo, sea por exceso o por carencia. Hay que buscar el punto medio. Esto ya viene de la tradición, como les decía, platónica, luego Aristóteles en Ética Nicómaco lo va a desarrollar más esquemáticamente, pero es ese punto medio. Luego está el desarrollo del valor, el coraje, la fortaleza, para fortalecer la parte propia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Tener la fortaleza de enfrentar el miedo, el dolor. ¿Y cómo se hace eso? Hay que entrenarlo, como todo. No es algo mágico, no hay una fórmula muy sencilla. La fortaleza se trabaja haciendo, atreviéndose a hacer. Cuando nosotros tenemos miedo, y el miedo no es que sea bueno ni malo, el miedo, si lo sabemos canalizar, nos permite enfocarnos y darnos cuenta de las limitaciones y los posibles peligros que puedan afectarnos. Pero si no lo controlamos, el miedo nos hace estar en pánico y el pánico nos paraliza. Y esto no solo nos pasa frente a un posible episodio que podamos perder la vida. No, a veces queremos decir algo y por miedo al ridículo quedamos en pánico y no decimos nada. A veces queremos probar algo, pero por miedo nos quedamos paralizados. ¿Y por qué? Por miedo
al dolor. Y este es un problema. Hay que fortalecerse, y si nos educaran desde pequeño en este sentido, en el coraje, en el valor, la fortaleza, lo que los antiguos llamaban educación heroica, del tener el héroe como modelo. Si nos educaran en ese sentido, tendríamos más autoconfianza en nosotros mismos. Pero cuando caemos presos del miedo, lo que vamos haciendo es cada vez volviéndonos más débil. Miedo al rechazo. Y el miedo tan famoso que todos sufrimos, que es miedo a equivocarnos, ¿no? Pero la pregunta es, si vamos a aprender algo nuevo, obviamente que nos vamos a equivocar. Y lo importante es vencer el miedo. Así como nuestros queridos voluntarios, tanto Guzmán como Juan Pablo Romanelli, tuvieron que vencer el miedo, porque cuando estuvo Guzmán practicando en casa con la guitarra te sale bárbaro, pero cuando te sentás acá y te está mirando todo el mundo, te transpiran las manos y hay que tener esa fortaleza para sobreponerte y avanzar. ¿Y qué es lo bueno? Que si enfrentaste el miedo, te volvés más fuerte. Pero si te dejás paralizar y entras en pánico y salís, va a ser muy difícil después volver a intentarlo. Entonces, no hay que tener miedo a equivocarse, porque el equivocarnos nos permite aprender, nos permite crecer. Nadie puede aprender sin equivocarse. Y sí, cuando estaban diciendo el poema, que uno se queda en blanco, y todo lo que hemos recitado poemas muchas veces, el primer miedo es que no me quede en blanco, que no me quede en blanco. Y el que va a dar una conferencia, no me quede en blanco, que no me olvide tal palabra, que no me olvide, que no me vaya por las ramas. Son todos miedos que tenemos en la vida. Y ese miedo está presente cada vez que emprendamos algo nuevo. Y si queremos mejorar, tendremos que empezar cosas nuevas. Es parte del camino. Por eso es tan importante el valor, la fortaleza interior, que no se trata de fortaleza física en sí, sino es una fortaleza psíquica, de poder resistir ante el dolor y la adversidad para cumplir una finalidad que el estoicismo nos habla, que es la ley de finalidad, que nos dice que la naturaleza, el universo, está gobernado por un logos, una inteligencia. Podemos llamarle como querramos, inteligencia de la naturaleza, Dios, pero no estamos hablando acá de un señor de barba en la bóveda celeste, sino un elemento, ¿sí?, que envuelve absolutamente todo lo que está manifestado y rige. Es la gran ley de la naturaleza que rige y tiene una finalidad, que es, los estoicos van a decir, la búsqueda del bien. Lo vamos a traducir para entenderlo. ¿Qué es la búsqueda del bien? La evolución. Y todo marcha hacia eso. El ser humano, los animales, las plantas, los minerales, los planetas, las estrellas, las galaxias, los nidos de galaxias. Todo está en evolución. Todo está regido por ese logos. Por eso es importante tener claro este elemento de que todo lo que sucede, y esa es la adversidad, también nos enseña. Porque la manera de mejorarnos es ponernos a prueba. ¿Cómo voy a mejorar si no me pongo a prueba? Por eso necesito la fortaleza. Y cuanto más me pongo a prueba, más lo intento, no importa las veces que caiga, si me vuelvo a levantar, cada vez me vuelvo mejor, más fuerte. Luego está la prudencia o discernimiento, que es la capacidad de utilizar la inteligencia. Saber discernir por dónde hay que ir. Y para eso necesitamos aprender a pensar por nosotros mismos y no simplemente seguir modas o seguir lo que todo el mundo hace. Ahora entenderán por qué los filósofos siempre tienen problemas, ¿sí? Y son criticados y difamados, etc. Porque cuando vas contracorriente, a veces contra la moda, porque el filósofo no va a la moda, el filósofo busca la verdad. Y eso a veces tiene implicancias, que es ir contracorriente. Y cuando uno va contracorriente, muchas veces no es comprendido, no es entendido. La prudencia es desarrollar esa capacidad de pensar libremente y empezar a desarrollar la mente. No podemos desarrollar la mente, repetir como loro lo que dijo uno, dijo otro, sino que tenemos que asimilarlo y ponerlo en práctica. Todo lo que hablamos esta noche sobre las grandes enseñanzas que nos da Séneca, no hay que creérselo porque lo dijo Séneca, y mucho menos por alguien mucho más ignorante que soy yo, sino que
al ponerlo a prueba a través de la experiencia, es que nosotros nos damos cuenta si eso es real o no. Y eso es una cuestión de entenderlo mentalmente. Además de la prudencia, por último, se pone la justicia. ¿Y por qué se pone la justicia? Porque la justicia está del lado del bien. La justicia es buscar el bien, la armonía. Dar a cada cual lo que necesita y le corresponde por naturaleza, entendiendo de que cada ser humano es diferente. No somos un hombre masa. Eso no, la masificación nos quita la individualidad. Cada uno es único e irrepetible. Compartimos una esencia, eso es verdad. Y el estoicismo habla mucho de ese concepto de la esencia de todos los seres humanos. Pero a nivel de la personalidad, del carácter, somos diferentes. Y la justicia es poder armonizar lo diferente dándole una finalidad común. Por eso es la última de las virtudes. ¿Por qué? Porque yo puedo autocontrolarme. Quiero ser mejor, me autocontrolo. ¿Sí? Físicamente, llevo una dieta o ejercicio, no tengo vicios fuertes, no, me controlo. Desarrollo la fortaleza, tengo fuerza psicológica, nada me desanima, voy para adelante contra viento y marea. Desarrollo la inteligencia. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a usar eso? Porque yo puedo ser más fuerte para aplastar al más débil. Puedo ser más inteligente para manipular al que es más ignorante. Por eso la justicia es la corona de las virtudes, porque todo ese potencial tiene que ser usado al servicio del bien, de la evolución, de la justicia. Por eso Platón la coloca aquí. Entonces, cuando logramos desarrollar estas virtudes, logramos ese estado de imperturbabilidad que es la ataraxia, la serenidad. Y en palabras de Séneca dice, el que es prudente es moderado. Autocontrol, templanza. El que es moderado es constante, fortaleza. Para ser constante y perseverante se necesita fuerza. No desanimarse, no me salió, ay, qué mal me va, no puedo. Se necesita fuerza para ser constante. El que es constante es imperturbable. El que es imperturbable vive sin tristeza. El que vive sin tristeza es feliz. Luego, el prudente es feliz. Y acá nos está dando una llave tan interesante de entender qué es ser feliz. Ser feliz no está en relación con nada externo a nosotros. No es cuántos objetos materiales tengamos, cuántas cosas acumulemos, cuánto prestigio o ser considerado y querido por los demás, sino que la verdadera felicidad nace del interior. Y por eso es una felicidad que no se puede quitar, porque está dentro de nosotros. Es construir, dirían los estoicos, una fortaleza interior a través de las virtudes. Y que nada de lo que me rodea me saque de ese centro, de esa imperturbabilidad. Esa es la lucha, esa es la guerra interior que tenemos que desarrollar. Vamos a ver sobre otro tema que habló mucho Séneca, que es sobre la brevedad de la vida. Tiene un tratado largo sobre esto que en nuestros cursos hablamos mucho. Y Séneca dice, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Suficientemente larga es la vida para consumar las más grandes acciones si se hiciera de ella buen uso. Acá lo que nos está diciendo Séneca es que la mayor riqueza que tenemos es nuestro tiempo. Pero no tomamos conciencia de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro tiempo se va en cosas que no son importantes y no lo centramos en lo más importante, que es en el desarrollo de la virtud. Para esto el estoicismo va a poner de la siguiente manera, va a plantear esta forma de pensar, este axioma, que hay cosas que están bajo nuestro control, es decir, que dependen de nosotros, y hay otras que no están bajo nuestro control, que no dependen de nosotros. Y el problema está en gastar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía en tratar de controlar lo que no está bajo nuestro control. ¿Y qué nos dicen los estoicos? ¿Qué es lo que no está bajo nuestro control? Nos dicen que no está bajo nuestro control las circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar todo el tiempo. Vinimos a la charla, miramos el pronóstico del tiempo, no hay lluvia. Pero ¿cuántas veces pasa que no hay lluvia y salimos y se larga una bomba
¿Y qué ocurre? ¿Cómo las circunstancias me condicionan? Me pongo de mal humor, me pongo por algo que no podemos controlar. Circunstancias, a veces nos va bien en la vida, inclusive a veces económicamente, y a veces nos va mal. Y eso nos condiciona nuestra pseudo felicidad. Estamos dependiendo de algo que no está bajo nuestro control. ¿Qué más no está bajo nuestro control? Nos dice que no está bajo nuestro control la opinión de los demás. A veces nos pueden criticar, a veces nos pueden alabar. Y qué peligroso que es esto, porque querer contentar a los demás es muy peligroso, porque no respondemos a nuestros principios. O sea, vivimos de acuerdo a lo que los demás nos digan o quieran de nosotros. Se nos quita la libertad, ¿se dan cuenta? Y además, como los otros son variados, también los otros quieren muchas cosas. Entonces no puedo hacer un día lo que quiere uno, otro día lo que quiere el otro, sino que tenemos que seguir nuestros principios interiores. ¿Qué más no depende de nosotros? No depende de nosotros tampoco nuestro cuerpo. Y uno dice, bueno, ¿cómo nuestro cuerpo? No, porque podemos ser sanos, deportistas, una dieta, nos controlamos todo y de golpe nos podemos morir al otro día. Hay muchos casos de eso. Entonces, el estoicismo no dice, no te cuides, te dice, ten presente de que el cuerpo puede en cualquier momento morir, más allá de que tú hagas el mayor esfuerzo. Ahora, entre la salud y la enfermedad, obviamente es preferible la salud. Pero recuerda que tu cuerpo además va a envejecer, hagas lo que hagas. Y no solo eso, va a morir. Por tanto, no te identifiques con tu cuerpo, sino utiliza el cuerpo como un medio, no como una finalidad. Sino el cuerpo es un medio. ¿Para qué? Para evolucionar. ¿Qué más no depende de nosotros, además de nuestro cuerpo? Nuestra riqueza, nos dicen los estoicos. Y uno dirá, bueno, ¿cómo que no? Yo soy emprendedor, ahorro, pongo en diferentes canastas. Bueno, en la historia está lleno, puede venir una crisis y te puede barrer con todo. Y gente que era millonaria, de la noche a la mañana ha quedado en bancarrota, como le pasó a Zenón de Sitio con su barco. Ahora otra vez, dice el estoico, entre tener un buen pasar económico y ser pobre, indudablemente voy a preferir tener un buen pasar económico, pero cuidado que eso no es una finalidad en la vida y que puede cambiar en cualquier momento. El problema no está en tener cosas, es en apegarme, como nos enseña la filosofía budista. El apego es lo que lleva al dolor. En eso el estoicismo y el budismo son muy parecidos. ¿Y qué es lo que sí depende de nosotros?, nos dicen los estoicos. Lo que sí depende de nosotros es nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras opiniones. Es decir, no depende de nosotros, no está bajo mi control las circunstancias, pero sí cómo yo reacciono frente a las circunstancias. No está bajo mi control que en cualquier momento alguien se enoje conmigo hasta me llegue a insultar. Como nos pasa, vamos en el tránsito, se nos cruza uno, tiene cartel de pare, igual se quiere bajar a pelearnos, y nos dice de todo, vieron cómo es, ¿no? El tránsito, no solo en Montevideo, sino en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo reacciono? Eso sí, somos dueños de nosotros mismos. Y ahí es lo que estar bajo nuestro control es donde hay que trabajar y es donde se dirigen las virtudes. ¿Cómo reacciono? ¿Puedo reaccionar enfureciéndome, poniéndome triste? O una de las mayores causas y mal de nuestro mundo, que es la ansiedad. ¿Saben por qué tenemos tanta ansiedad? Porque queremos controlar lo que no está bajo nuestro control. Entonces nos ponemos ansiosos. Y entonces es como dirían los estoicos, es una enfermedad, ¿no? Es una locura. Querer controlar lo que no está. Vamos a hacer algo y decimos, bueno, vamos a hacer el cumpleaños de no sé quién. ¿Lloverá, no lloverá? ¿Lloverá, no lloverá? Nosotros ya no está en nuestra mano hacer que llueve o no llueva. Lo que está en nuestra mano que es hacer un plan B. Bueno, si llueve, plan B. Y ya está. Pero si yo me angustio, me pongo ansioso, no duermo, es algo que lo estamos generando nosotros mismos. Entonces, lo que está bajo nuestro control entonces es cómo reaccionamos frente a la adversidad. Y podemos reaccionar de diferentes maneras. Un problema, una enfermedad, lo que sea, podemos tomarlo como víctima o como una oportunidad de crecimiento. Es como si ahora salimos y se larga una bomba de agua y baja de temperatura, ¿no? Pero como estuvimos escuchando estoicismo, decimos, en vez de enojarnos e insultar,
al pronóstico y a todo el tiempo de Uruguay, decimos, qué buena oportunidad para practicar la fortaleza ahora que me voy a tener que ir caminando porque no vine en auto y a su vez no solo llueve, hubo un paro de ómnibus sorpresivo. El estoico, en vez de insultar y hundirse en la tristeza y en maldecir, dice, muy bien, qué buena oportunidad para practicar la fortaleza y la perseverancia. O sea, el estoico da vuelta lo que nosotros llamamos problemas como oportunidades de crecimiento. Es fácil entenderlo, lo que es difícil es la aplicación. No es complicado el razonamiento, pero acordémonos, cada vez que algo nos abate, pensar esto no es más que una oportunidad. Porque como dicen los estoicos, la naturaleza no nos pone nada que no esté en nuestra medida superar o aprender. Entre todos los que pierden su tiempo, no hay peores que lo que lo hacen en la gula y la lujuria. El que está ocupado en esas cosas rechaza todas las ideas elevadas como algo innecesario y ajeno a sus deseos. O sea que lo más instintivo y animal, perder el tiempo en eso, porque claro, no se trata de no hacer nada, sino en tenerlo en su justa medida. Y todos nos daremos cuenta la potencia que tiene este elemento, la gula y la lujuria. No hay que mirar cuáles son los sitios más visitados en Internet para darnos cuenta el poder que tiene y cómo nos puede llegar a enviciar de una manera tremenda. Y los problemas que nos trae eso. Entonces, el tiempo hay que canalizarlo lo más posible, diríamos en síntesis, en el desarrollo de la virtud. Y lo otro, que no es que no sea importante, es importante, pero es jerárquicamente inferior. Porque me tengo que ganar la vida, obviamente. ¿Cómo voy a desarrollar la virtud y mejorar si no me sé ganar la vida? ¿Necesito un lugar donde vivir? Sí, obviamente, no puedo vivir abajo de un puente en condiciones humanas. Pero lo que no puedo es vivir para trabajar. Es vivir para tener cosas. Es vivir para tener cada vez una casa más grande, mejor, otra casa. Es vivir para tener un auto, que es un medio de transporte, es útil. Pero si vivo para tener cada vez un auto mejor, y más autos, y más cosas, y el celular, que es un medio, pero ahora quiero un celular mejor, y quiero ropa mejor, y quiero esto mejor, y mejor, ¿qué ocurre? Todo nuestro tiempo se va en algo que no está bajo nuestro control y desperdiciamos en lo más importante que tenemos, que es el ahora. Tendría tantas cosas para traer de Séneca, pero si no estaríamos 50 horas, que solamente quiero terminar con este tema de que Séneca nos dice eso, que el pasado es lo único seguro porque ya pasó. El presente, efímero, muy rápido. Y por eso hay que prestar atención. Y el futuro, incierto. Esto es igual que la filosofía budista. La única realidad que existe es el ahora. El pasado ya no lo puedo cambiar. El futuro es incierto. La única realidad es ahora. ¿Qué estoy haciendo ahora? Porque muchas veces planificamos que está bien, pero el destino a veces nos da vuelta a todo. ¿Cuántas veces pensamos que íbamos a ir para ahí, terminamos yendo para allá? Y en base a esa planificación desperdiciamos, este es el problema, el presente. ¿Quién nos asegura que mañana vamos a estar vivos? Porque por eso dice acá, memento mori, recuerda que morirás. Algo muy romano, ¿no? No quiero pensar en eso. Bueno, desde que nacemos vamos a morir. Y no solo morimos cuando se deja de latir el corazón. La muerte es un cambio, es una transformación. Cuando éramos niños, morimos para ser adolescentes. Cuando éramos adolescentes, morimos para ser adultos. Cuando somos adultos, vamos muriendo. Estamos cambiando todo el tiempo. Muerte, cambio. Es algo propio de la naturaleza, movimiento. Entonces, recuerda que vas a morir, aprovecha el tiempo. Carpe diem, aprovecha el día o el momento. Esos dos máximas son estoicos. Por eso los estoicos también gustaban de ir a caminar por los cementerios para decir, mira, ahí voy a acabar yo también. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Si tenemos una visión de la vida muy materialista, que es muy normal en nuestra sociedad y nuestra cultura, es negar la muerte. No quiero verlo, no. Eso, no me hables de eso. ¿Por qué? Si es de la única certeza que tenemos en esta vida que vamos a morir. Es importante saber que el tiempo es corto, es como un reloj de arena que se da vuelta.
Pero nos dice Séneca, si supiéramos cuánto tiempo nos queda, es decir, cuánta arena falta, la podríamos decir, bueno, voy a hacer esto, pero no sabemos cuánto hay. Entonces aprovechemos el presente, que es la única realidad importante y que de alguna manera proyecta nuestro futuro. Dice, no hay duda que la mejor manera de emplear el tiempo es conociendo las cosas eternas. Es la única manera de comprenderse a sí mismo como eterno y desligarse de las ataduras de lo mortal. No importa el caudal de tiempo que se le dé a un ser humano si no encuentra lugar trascendente en donde invertirlo. Aquel que lo ocupa en lo perecedero, es decir, en lo efímero, en lo que no está bajo nuestro control, se le escurre a través de las grietas y agujeros de su alma no trabajada. ¿Vieron? Por eso la formación del carácter es tan importante, si no el tiempo se nos escurre en la dispersión, en la falta de atención, en los vicios, en las obsesiones, entre el miedo, la parálisis, la tristeza. Vamos a hablar de la ira, otro elemento que él habla mucho, Séneca, de la ira, y nos dice que es una de las peores enfermedades que hay. ¿Por qué? Dice así, la ira, un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. La ira nos va destruyendo por dentro y nos vamos volviendo cada vez más iracundos. No como el grupo de Paysandú de música, sino iracundos de ira, ¿sí? La ira. Entonces nos vamos volviendo extremadamente emocionales. Nos vamos animalizando, todo nos empieza a molestar, las personas, los sucesos, y empezamos a creer que todo está en nuestra contra, como una enfermedad. Y cuando nosotros no controlamos la ira, porque no se trata de no sentir, este es un elemento que hay que entender del estoicismo. El estoicismo no plantea, porque eso sería imposible, el no sentir. No, a veces algo nos puede enojar, es en controlarlo y canalizarlo. No que se haga dueño de nosotros. ¿Se entiende? Si fallece un ser querido, ¿cómo no vamos a estar tristes? Obvio. Pero que esa tristeza no me derrumbe y entre en una depresión. ¿Ven el tema? Los excesos. Entonces es controlarlo. Cuando se detecta, poder controlarlo y volver al centro. Y trabajar la fortaleza y entender qué es lo que depende de mí, qué no, qué es lo importante en la vida y qué no. ¿Ah? Entonces, cuando habla de ese elemento de la ira, que es tan pernicioso, porque fíjense, cuando nos animalizamos, la parte racional humana desaparece. Y la pregunta es, cuando nosotros tomamos decisiones en caliente, emocionalmente, ¿suelen ser las más adecuadas, las más inteligentes? No. De hecho, nos arrepentimos generalmente. Por eso el primer consejo es jamás tomar decisiones enojado, porque los resultados van a ser no muy buenos para nosotros o las otras personas que estén afectadas en la situación. Dice, la ira es el precipicio del alma. Nada nos persigue como esta pasión, aturdida en sus fuerzas, soberbia después del triunfo, loca después del engaño. ¿No? Entonces, la ira es muy peligrosa porque, lo dice Séneca, ¿no? Ciudades que han sido destruidas, personas que han sido desaparecidas, solo por la ira. Por un momento de ira. Y a veces nosotros cometemos muchos errores por la ira. Y creemos muchas veces que es lo peor, que somos fuertes cuando sentimos ira. Decimos, me calenté y le dije todo, me calenté y no sé cuánto. Pero eso nos está quitando la parte del discernimiento, la prudencia. La ira no está en relación con la fuerza, es una debilidad que produce caos alrededor y destrucción. Y por último, no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. O sea que hay que bendecir, aunque parezca mentira, toda la adversidad que la vida nos tira, siempre, porque es una oportunidad de crecimiento, de mejorar. Y estamos llenos de casos en la historia de esto. Un gran compositor como fue Beethoven, músico, que compuso el himno a la alegría tan hermoso y tantas obras,
como la Quinta Sinfonía y un montón más, se quedó sordo, ¿saben? ¿Qué peor para un músico que quedarse sordo? ¿Eso le impidió seguir componiendo? No. Quedó sordo como una tapia y seguía componiendo. Músico que tuvo una infancia muy dura. Su padre era alcohólico, lo golpeaba. Sin embargo, y su vida, claro, cuando a veces vemos la biografía decimos, no, que algunos contemporáneos, sí, tenía un poco de mal humor, bueno, se estaba quedando sordo, pero sin embargo, que es lo más importante, como músico, lo que tenía dentro en su alma lo podemos ver en la música. Porque podía haber hecho unas músicas espantosas, ¿no? De catarsis contra la sociedad y la vida maldita. No, es belleza. Entonces, toda adversidad, por dura que parezca, hay que tomarla como una oportunidad. Algo tenemos que aprender y fortalecernos. Porque según nos dicen todos los sabios, tanto de Oriente como Occidente, es lo único que nos llevamos de una vida. Es el desarrollo y la capacidad de la virtud. Porque para eso venimos, para evolucionar. Tener un ideal de vida, y vamos entrando ya en la parte final, es tener una finalidad y un propósito. Pero acá quiero aclarar, porque muchas veces el estoicismo hoy en día dice, bueno, tener el propósito en la vida es hacer dinero, volverme más fuerte físicamente, más atractivo para los demás, tener poder económico, éxito social. Pero cuando los estoicos hablan de tener una finalidad, un propósito, no es sobre lo que no está bajo nuestro control. Así que aunque en las redes veamos estoicismo y nos los direccionan hacia eso, no. El estoicismo es buscar una finalidad, un propósito profundo, una vocación propia del alma, que es entender cuál es el sentido de la vida, tener un foco, un propósito. Si no tenemos un foco, un propósito, como vamos a ver después en una frase que está a continuación de Séneca, si no sabemos a dónde nos dirigimos, ¿cómo podemos llegar a un puerto correcto? Entonces, lo primero que tengo que buscar en la vida es un propósito, una finalidad, entender cuál es el sentido de la vida y canalizar esa vocación natural del alma. Porque si no, la vida va a pasar a través de nosotros, pero nosotros no vamos a aprovechar la vida. No vamos a poder aprender y utilizar nuestro tiempo correctamente en la vida. Dice, es necesario tener un ideal que guíe. Acá. Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Fantástico, no hay mejor manera de decirlo, ¿no? Decimos, no, yo soy un navegante, soy capitán que se navega por los 7 mares, pero ¿a dónde voy? No, la vida es una aventura. Bueno, pero si no tengo un foco, no sé a dónde ir, lo que va a pasar es que las tormentas me van a llevar para un lado, las circunstancias, las corrientes. Necesito saber a dónde me dirijo. ¿Y cómo podemos saber hacia dónde nos dirigimos? Utilizando la herramienta más potente que la humanidad tiene en la historia, y es la filosofía. Todos los grandes hombres, los grandes sabios, nos han mostrado por dónde hay que caminar, un mapa. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A dónde nos dirigimos? Y en la filosofía no se trata de creer a través de la fe, como puede pasar con la religión, que está muy bien, pero la filosofía es otra cosa. Es a través del discernimiento estudiar eso, ponerlo en práctica y darnos cuenta si eso funciona o no. Y si nos damos cuenta que lo que nos va diciendo el mapa es correcto, voy teniendo cada vez más convicción. Algo tan importante en la vida a nivel mental. Tener convicción es el propósito. ¿Para qué estoy en la vida? ¿Para qué vine a la vida? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Eso es lo que la filosofía, a la manera clásica, siempre buscó dar respuestas. Y por eso dice, es necesario tener un ideal que guíe nuestros pensamientos, porque un ideal es un propósito, una finalidad. Al igual que los marineros se guían por las constelaciones. Tener las estrellas, simbólicamente hablando, como guías. Porque en la noche de los tiempos, en la oscuridad muchas veces de la vida, no vemos el sol, pero sí se ven las estrellas. Y hay que tener esa convicción de ir a un lugar
como decían los antiguos, volver a casa. ¿Qué es volver a casa? Es difícil decirlo con palabras. Es volver al origen de todo. Y eso se vuelve construyéndose a sí mismo, mejorándose cada uno. Pero no solo para ser mejor, sino para ayudar a otros a ser mejor. Porque esto no es una carrera individual, es un colectivo. Esa idea de pensamiento de ciudadano del mundo que tenían la filosofía estoica y los romanos, de no una ciudad-estado, uno es ciudadano del mundo. Y la filosofía es para todos, para hombres y para mujeres. Sí, digo mujeres porque en esta época, aunque a veces se tiene una idea equivocada, desde la academia platónica, anteriormente la escuela pitagórica, se promovía el estudio de la filosofía en las mujeres. Y el maestro de Epícteto, Rufo, Musonio Rufo, tiene unas disertaciones, las pocas cosas que conservamos, de por qué la mujer también tiene que estudiar filosofía, porque es igual que el hombre, tiene que desarrollar todo eso. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de las virtudes, de los valores universales, de la ética y la moral, es algo que es imperecedero, que no va con las modas sociales. Por eso, por abrir la filosofía a las mujeres, muchas de estas escuelas tuvieron problemas. Los pitagóricos, los platónicos, bueno, neoplatónicos. Algunas, como la gran Hipatia de Alejandría, la desollaron viva, ¿sí? Una turba enloquecida religiosa, pero para que vean de que no es que las cosas van cambiando con la moda, que en cierta forma es así, a través de las civilizaciones, pero hay cosas que perduran en el tiempo. Esa es la esencia de las cosas. Es lo que nos dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y bueno, esta noche quiero finalizar recordándoles que no hay ninguna adversidad que no sea capaz de vencerse. Porque aún la propia muerte, como nos dicen los antiguos, no es más que un cambio. Es una puerta de papel, es una ilusión, es un cambio más dentro de los tantos cambios. Y lo importante es tener ese espíritu de victoria en alto, esa fortaleza, esa convicción de convertirse en un mejor ser humano y de tratar de plasmar, como decíamos, un ideal, un propósito, una finalidad, que es el que tuvieron todas las escuelas de filosofía a lo largo de la historia, tanto de Oriente como Occidente, que es el formar una fraternidad, un núcleo de fraternidad, sin distinción de credo, raza, religión, porque la esencia del ser humano en lo espiritual es igual en todos los seres humanos. Y además de formar un núcleo de fraternidad universal, trabajar por el desarrollo de las potencialidades, estas virtudes que todo ser humano tiene. ¿Y cómo podemos desarrollar esas potencialidades? A través del estudio comparado de las diferentes filosofías, ciencias, artes. Esa es una visión ecléctica. Y ese es el ideal que toda escuela de filosofía tuvo, y nosotros como Nueva Acrópolis humildemente en el siglo XX y proyectados al siglo XXI mantenemos ese fuego encendido que no solo está en la filosofía estoica, sino en todas las grandes filosofías universales. Solamente me queda aquellos que realmente quieran vivir más realmente y no solamente quedarse con una charla, a que participen de esta escuela de filosofía, que participen de nuestros cursos. Hay un curso que se abre el próximo sábado y los invitamos a todos porque el estudiar en una escuela de filosofía no es leer un libro, es compartir experiencia, es poder tratar de aplicar y vivirlo en conjunto, no solo en casa leyendo un libro, sino vivirlo entre varias personas y ayudar entre todos a construir un mundo nuevo y mejor. Buenas noches y muchas gracias. Hola, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estos conocimientos. Y si te interesan estos temas, no dejes de buscar la sede de Nueva Acrópolis más cercana a ti, en donde desarrollamos el curso de Filosofía Práctica, un programa exclusivo que existe desde 1957 en más de 50 países, hecho 100% por voluntarios que aman la filosofía y desean compartirla con todos.
Las clases tienen mucho diálogo, reflexiones y ejercicios para aplicar a la vida cotidiana. Estamos en más de 400 sedes en todo el mundo, abriendo nuevos cursos todos los meses, además de actividades de cultura y voluntariado. En Uruguay estamos en Montevideo y en Colonia. Abajo en la descripción puedes encontrar los links para anotarte a nuestras charlas y cursos. Nos vemos. Hasta pronto.